Queridos amigos, estamos iniciando ya de como siempre, nuestros programas en que saludamos a nuestras familias, conocemos un poquitito todo lo que ellos, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos han caminado en su vida y que nos han ofrecido. Y sobre todo que queda para nosotros con esa fuerza que nos ayuda también para imitar las cosas más lindas e importantes. Entonces, estamos aquí en la casa de una familia, ellos mismos se van a presentar ya enseguida, nos dicen su nombre y vamos a conocer un poco también la historia. Muchísimas gracias por recibirme aquí en su casa. No, nada, padre. Bueno, y queremos comenzar, siempre comenzamos con las damas, primero tu nombre, dónde naciste, los hermanos, entonces Jayquami, Sí, vamos a ubicarnos un poco. yo soy María Estela Mendoza de Coronel, nací en Asunción. Tengo dos hermanos, o sea, somos entre dos, pero uno ya falleció. Ya falleció, o Sí. sea que quedaste única Sí. ahora, hija única. ¿Y tus padres de dónde eran? De acá en Estela? Asunción también. De Asunción también. Sí, Ya. O sea que bien asuncena de este lugar. sí. Bien conocido. ¿Y dónde tenían la escuela ustedes, Estela? Acá la escuela Silvia Miranda de Cueto, que está acá en el barrio San Jorge. Aquí es Barrio San Jorge, Sí. ¿verdad? La parroquia de usted aquí, ¿qué parroquia es? Santísima Trinidad, ¿verdad? Santísima Depende. Trinidad, ¿Y el barrio? El barrio, el barrio de aquí. Fátima. Ah, barrio Fátima. Barrio Fátima y la capilla de Fátima, lo que Capilla Fátima nos también. vamos más. Ya, ustedes van ahí también Sí. y participan de Sí. esa realidad. Bueno, entonces ella es la señora Estela, oriunda de este mismo lugar. Y bueno, y vamos a conocerle a tu esposo. Bueno, gracias también por recibirnos aquí en tu casa. Cuando guste. Yo soy Alfredo Ramón Coronel Núñez. ¿Y vos dónde naciste, yo Ramón? nací en Barrio Jara, Barrio Jara. Asunción, sí. Sí. Y mis padres, todos son mi mamá es de Puerto Rosario, mi papá es de Santaní. Santa Niña, o sea que bien norteño y landeruina. Bien cerca están. Sí. Y se casaron muy jóvenes, a los 14 años ya se casaron ellos. Y después ya vinimos llegando nosotros los hermanos, que somos 6 hermanos. 6 hermanos. Soy ¿Y vos, seis. vos qué número sos, Ramón? Yo soy el primero entre los hombres, porque 6 somos, 3 y 3. Ah, sí. Y entre las O sea que, mujeres, sí. otra mi hermana que es acá cerca de mi casa, Sí, ella es la mayor. sí, sí. Y tenemos un hermano de madre también que después de fallecer papá, mi mamá se acompañó por un señor y tuvo un hijo otra vez. Ya. Pero o sea que en total vos son 7 Siete, Ah, siete. 7, ya. 7, A pegar la paja, güey, entonces. de la Pajagüe. Sí, sí, sí. Y la mayoría de mi vida yo pasé con mis padres, pero acá en Santísima Trinidad ya me mudé. Y en ese interín seguramente le conocí acá para mi señora. Y después una temporada viajé también, vine otra vez. Y Pero todo eso era cuando vos eras cuando yo era jovencito. Viajaste antes de casarte, antes ciertamente. de casarme. ¿Y la escuela dónde hiciste, La Ramón? escuela yo hice la escuela Cuba, que está ahí sobre Artigas. Después a la noche hice acá en el Teniente Manuel Cabello y Colegio Juana María de Lara. Ya. Ahí por esas partes yo ¿Y estudiaba. hasta qué curso hiciste? ¿Sexto curso? Hice hasta el tercero yo hice. Tercero. Tercero Ya. salvado. A pedir para ella, pues, viajamos. Y después empecé a trabajar con gente que colocan azulejos, pisos. Empecé de ayudante, empecé Sí. con ellos. Y después en más o menos 3 o 4 meses yo nomás ya colocaba los pisos, los azulejos. Era muy experto en eso ya, porque a la siesta cuando ellos descansaban yo hacía esas cosas. Ah, ya. Y después sí que Como mañana, ellos descansados, tereré. rápido yo aprendí demasiado. Vamos a dejarle a don Alfredo, vamos a dejarle a don Alfredo que haga la ventana. Generalmente me dejaban hacer la ventana, los cortes de la ventana, las ventanas de la casa. ¿Y con qué eso cortaban ustedes? Teníamos máquina y teníamos máquina manual, Ah, ya. teníamos para hacer el corte. Algunos cortes difíciles que se hacían. Yo aprendí todito, después ¿Y cuántos años por ahí tenía cuando eso, yo Ramón? tenía 13 años. A la 13. cuenta, jovencito, ¿no? Sí, Entonces, 13 años tenía.
Y cuando uno es joven aprende luego mucho más Y rápido. yo empecé a trabajar de los 9 años. De los 9 años. Me iba a la carpintería a ofrecerme para limpiar la máquina. Cuando los muchachos descansaban a la 1, yo entraba y limpiaba todo debajo de la máquina, las virutas, todo lo que... Toda la los parte de acerrines, carpintería. todo sacaba todo afuera. Ese era mi trabajo, de la 1, de las 12 hasta la 1. Después yo ya entraba a trabajar y yo ya me iba. Ganaba. ¿Y qué capilla tenían ustedes por aquí, Y Ramón? generalmente teníamos la Virgen de la Asunción. Ya. Esa era nuestra capilla, nuestra función ahí. Crecimos ahí nosotros cuando las 5 de la mañana la serenata a la Virgen. Y ahí nos sentimos toditos los hermanos que estábamos ahí. ¿Y qué había? Va a ver, me llamó, pues jugaba partido. Rojoro, calecita, Calecita. calecita. De pura hey. Oye, doña Boyarapamos y la corrito, cuera la manejando. Sí, sí, sí. Y así pues era antes. Claro, claro. Pero esa era la diversión de criatura. Sí, sí. Ahora nomás que no hay más esa diversión. ¿Y tus padres qué hacían? ¿Tu papá? Mi papá trabajaba en la subsistencia, en la panadería. Ya, La subsistencia al lado de la escuela de Cuba. ya. Y nos mandaba a veces papá ¿cómo era el desayuno? Sí. Poquito caliente, así. Así. Y yo le invitaba a mi compañerito y comíamos ahí el coquito. Coquito. y nos dijo el soldadito, tienen que tomar agua encima por no penemboazo. Sí. Y se fueron a tomarlo unos cuantos el agua y le hizo mal. Empezaron a desfilar frente al baño, ¿no? Era todo lo contrario. Y todo inocente, pues éramos Todo chiquititos, éramos en el primero, segundo grado. Y lo que sigue nos jodió un poco el muchacho. Pero son cosas de jóvenes, de juventud que uno pasa. Claro, claro. ¿Y vos, dónde estudiaste? En la escuela. Acá Silvia Miranda de Cueto. Silvia Miranda de Cueto. Sí, y después en mi colegio era el colegio Cerro Cora. ¿Y hasta qué curso vos terminaste? Yo hasta el cuarto curso. Hasta el nomás cuarto me fui. curso. Sí, me faltó. Pero no ya completé. había ya sexto. No, Sí, había yo era todo. su sexto. Había todo. Vio, y como Yo ya ya, cara y Ramón vio. No, ya no quise irme, hermano, allá. No, prohibimos. Ya estudié profesión. Oye, ¿y qué profesión estudiaste? Allá yo ¿cómo te iba a decir? El 22 de septiembre, mayor orgullo yo que es de Sí, sí. San Miguel. San Miguel, sí. Ahí yo me iba a estudiar corte y peluquería. Entiendo. Y al final me gustó más peluquería y hasta hoy trabajo en la peluquería. ¿En serio? ¿Vos sos peluquera, vio? Sí, hasta hoy. Mirá un poco. Sí, ahí al lado de la Capilla Fátima yo estoy trabajando en la esquina misma. ¿En serio? Con Ahí mi tenés amiga. tu peluquera. Ahí, no, la peluquería es de trabajando mi amiga. es de Yo tu me voy amiga. a ayudarle nomás ahí. Entiendo. Trabajo con ella. Qué bien, che, Sí. qué interesante. Bueno, así entonces estamos hablando aquí en esta familia tan interesante, el señor Ramón y la señora Estela. Ellos son oriundos verdaderamente de aquí. El barrio de Fátima le llaman, Sí, ¿verdad? sí, Fátima no corresponde a nosotros. Corresponde a toda esta zona. Sí. Pero son varios barrios que están aquí, ¿verdad? Barrio Sí. Jara, Barrio Fátima, Barrio San Trinidad, Jorge. San Jorge. Sí. Está hoy, ¿verdad? Esta Sí. calle divide San Jorge con Fátima. Fátima. Aquí Esta frente a la calle. casa de ustedes, ya. Sí. Sí. Entonces, Estos ya son de San Jorge, la gente de ahí. en serio. Enfrente. Entonces, aquí de Fátima. Bueno, así entonces, queridos amigos, nosotros volvemos enseguida con más Ñande Upukwe Pupore. Farmacia Panambiverá. Recetas, perfumes, regalos. Estamos ubicados sobre Ubapobó, esquina Atirá, en el centro mismo del barrio San Pablo. Teléfono 021 52 1070. Farmacia Panambiverá. Descubrí la máxima velocidad de Internet con Fiber en Bareté. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad?
Con Box disfruta de Mi Mi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Box. Conectado a donde vayas. Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con más Upucue Pupore. Estamos en la casa del señor Ramón y la señora Estela. Bueno, lo que queremos saber es, Ramón, y cómo formaron su familia, cómo fue este primer encuentro y sobre todo después la familia, cuántos hijos, cómo lo fueron educando, vos también qué fuiste trabajando y en fin, todo lo que significa el mantener y llevar adelante una familia. Sí, yo le conocí a mi esposa prácticamente acá en su casa porque cuando ella cumplió 15, yo fui invitado por mi cuñado, que era su hermano, que era novio de mi hermana, y vinimos acá con mi mamá a festejar su cumpleaños con ella, pero era normal, un cumpleaños normal. Yo nunca le he visto a ella, pero vivía muy cerca. Y después, cuando nos íbamos a ir, le besa a mi mamá en la mejilla, ¿verdad? Y yo le despedí mamá, y yo estaba detrás de mamá, le dije, sí. Yo le dije luego. Ah, sí, le usé mala beso. Entonces me besó a mí también, pero después nos fuimos. Nos fuimos y después de 15, 22 días por ahí, ya mi hermana me llamó y me dijo, o sea, juntos vine llegando a la casa donde vivía, porque yo vivía aparte. Yo vivía en la casa de mi vecina porque yo era muy desenvuelto en trabajar, yo quería trabajar. Y ahí el señor se levantaba a las 5 de la mañana y cuando él se levantaba ya me despertaba a mí y me iba a trabajar, no tenía que fallar. Entonces, por eso es lo que me gustaba estar con esta familia abogado. Y mamá eso vivía en otro lado, pero yo vivía ahí. Y después le conocí a mi señora ahí, después nos invitaron para la fiesta, vinimos, yo no me acordé ella después me dijo Estela, mi hermana me dijo, en la casa de Estela vamos a ir, no con Estela vamos a ir a la fiesta. ¿Y quién vio Estela? Le dije, esa que cumplió 15 la otra. Me dijo. Ah, bueno, vinimos. Le he visto a mi cuñado, que yo le conocía a él, pero así más o menos de vista, ¿verdad? Vinimos y nos recibió, ella nos recibió, abrió el portón, trajo la silla, puso ahí, trajo otra silla, se puso ahí al lado de mí, yo fuimos y chiquire. Entonces, que ya estábamos ahí hablando, después salimos, nos fuimos a la fiesta. Nos fuimos, se fue su mamá, se fue mi cuñado, mi hermana. Nos fuimos a la Rubioño. Y después estábamos sentados todos así, compré yo las sillas, las gaseositas. Pues yo no tomaba, no me gustaba tanto la cerveza, nada, no me gustaba, bebida no me gustaba, no fumaba tampoco. Y después... O sea, que debe ser un buen candidato. Buen candidato, pero el asunto mío era que era muy joven. Ah, sí. Jovencito era, pero yo era trabajador, tenía mi plata acá, siempre tenía mi plata. Sí. Porque siempre la novia quiere salir, tomar un heladito o una gaseosita y vos tenés que aportar. Cuando te iba a la fiesta vos tenías que comprar luego la silla. Claro, la mesa, todo. Comprar todo. Ahora nomás que uno se va a ir a la fiesta y todos parados y bailan juntos, hombre con hombre. Y después sí que nos fuimos. Estábamos todos sentados ahí. Después le invita un ex compañero de colegio, le invita desde lejos, le invita a Estela, ¿verdad? Y sin problema, Estela se levanta, se va a bailar con el muchacho ahí enfrente del nuestro. Claro. Y después viene y se sienta a mi Laura. Y yo le digo, mira, es tan malo que hacerle. Claro. Porque vos tenés que, uno, el respeto a tu mamá, le dije. Y otro, vos no viniste sola, nosotros vinimos contigo. Y él lo va a adivinar si yo vine por la primera vez o siempre vengo. Tengo que respetar, no tenés que hacer más eso, le dije. Claro. Bueno, y estábamos conversando así, salimos bien.
conversamos, no se fue más a bailar, ella estuvo sentada ahí, Estamos- bailamos nosotros, después vinimos, terminó la fiesta, vinimos, nosotros adelante lo vinimos, veníamos y no veníamos de la mano, sino uno al lado, otro venía. Sí, 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 sí. Y empecé yo a discursearle ahí todo lo que me acordaba. Pero le dije lo que le puse las cartas, como dice ella, las cartas todas en la mesa. Claro. Porque yo era muy delicado, no me gustaban esas cosas así, no. Claro. Y no estaba luego bien, pues. Entonces, pero yo ya se cerrado muy. Yo era así, era muy posesivo ya. Y ya venía todos los domingos, ya me invitaba los domingos, venía yo a comer, después me fui a Argentina. Ah, fuiste bien. Me mandó mamá a Argentina porque no quería porque era más muy joven, pues. Ah, ¿cuántos Yo- años tenía vos cuando 15 años tenía. A la cuenta. Me mandó en la casa de mi padrino en Argentina y tuve un problema allá con ellos y no me gustaba tanto. Entonces volví de Argentina, volví a mi casa, en la casa de mi vecina y después de ahí viene a una fiesta de San Juan acá en la subseccional 3 y vine a sacar la entrada y cuando iba a entregar la entrada, ella estaba en la entrada. A la cuenta. Ella recibía las boletitas. Yo llegué y yo tomaba 10. Le encontré, hola, ¿cuándo viniste? Ni eso no tuve tiempo de preguntarlo. Recién nomás le dije y le pasé la boleta, me fui hacia el fondo, entré. Claro. Por un rato ella ya llegó detrás de mí. En serio. Y así O sea que ahí recomenzaron todo otra vez. recomenzamos otra vez nuevito. Sí. Y lo que es la de Vallenata no sabemos hacer porque hace 44 años de eso ya. Hace 44 ya. Hace 40. ¿Cuántos años la de matrimonio entonces usted ya tiene? 44. 44 ya. Sí, Sí, 7 años de noviazgo y 44 años de casado. 44. Yo O sea, que llegué- ya más 51 Sí, ya. sí. Yo llegué acá 7 años, pero todos los semanas ñemosé. Porque su mamá no me... Bueno, y después de que se casaron, teníamos El Fayutito No, también, pues así. nos cuenta ese padre. esa parte hemos humilde, de gente ocho pues páginas de mujer. Ah, No, ¿eh? Elgo también no se queda atrás. Tenía la... su Y eso son, familita. Yo no vi- son cosas que uno pasa de juventud, pues yo no tenía... Claro, si era 15 Yo no años, tenía que me hablar a mi 16, papá. tenía- sí, ya tenía. No sí, tenía en que me- enero yo cumplí en septiembre. Ya. Sí. Pero ahí ustedes eran novios, o sea, 7 años hicieron de novios. Sí, O sea que 23 años de bebé más o menos. sí, por ahí. Sí, Por ahí. 21 años teníamos los dos. ¿Y vos qué hacías cuando eso, las de la Yo en casa ya nomás. estabas ya con la peluquería? No, Todavía todavía. no. Todavía no. Yo después de casarme estudié la peluquería. Ah, después de casar. Sí. Ya. Cuando eso todavía estaba con mis ¿Y cuántos padres. hijos tienen ustedes? 3, 3 hijos, sí. 2 varones y una mujer. 2 varones. Ya son todos grandes. Y ya son grandes. abuelos. Ya son, Sí, ya ya son. son 6 abuelos. nietos tenemos. 6 nietos a la cuenta. Depende de esta ponamos. Sí. Che, ¿y en qué vos trabajaste, Ramón? Y yo empecé a trabajar colocando pisos, Sí. azulejos, y allá también hice eso en Argentina. Y era muy experto en eso. Yo, acá en mi casa y todo, yo trabajaba en mi vecino. Y tenía mucho trabajo. Y después que nos casáramos, me cansaba ya porque yo a veces me iba a actuar. Yo soy músico. Ah, músico también. Me iba a actuar y me hacía mal la trasnochada con levantarme temprano. Claro. Y le dije, nos fuimos a un cumpleaños acá en la casa de su tía. Y le encontré a su tío, que es hermano de su papá. Sí. Y le dije, me dijo, ¿vos estás trabajando? Y sí, le dije, pero así trabajo pesado, le dije, porque el Palacio de Justicia nosotros revestimos en mármol No me Palacio de diga. Justicia. Todo ese edificio ahí. 3 pisos Tres nosotros pisos. agarramos. A 3 pisos. Porque eran muchas personas, pues entonces cada persona agarraba su grupo y hacía el trabajo. Claro, claro. Y me cansé, le dije, no, es que me gusta tanto la albañilería, le dije, porque pesado, le dije, cuando una trasnochada. Me dijo, ¿no querés trabajar de inspector? Me dijo. Sí, ¿por qué no? Le dije. Bueno, andate mañana, yo te voy a presentar con el jefe y hablaba con él. Y me dijo, vos si querés ser inspector hasta viejito,
viejito, viejito, no tenés que transar, no hay, eso te va a servir, me dijo. Y así pasó. Me fui en el 44, estaba el jefe donde él me llevó. Hablé con el señor Honorio Godoy, que era mi jefe, un señor guay era, pero era muy, muy inteligente era. Y me dijo, ¿vos querés trabajar? Sí, bueno. Anda a practicar mañana, dice, domingo para... Me fui a practicar. Un ratito estuvo conmigo un tipo, después ya me dejó solo. Ya no sé qué hizo, ¿verdad? Y después yo ya, el lunes ya trabajé solo. Ya me dio la zona donde tenía que irme. Trabajé 35 años de inspector. De inspector. 35 años trabajé de Va en la bella, solo los domingos. Solo los domingos. No, todos los domingos. Todos los domingos. De lunes a lunes. De lunes a lunes. Y a veces que teníamos libres. Ya. Bueno, en la bella, allá igual a mí. Y generalmente ella la bella, controlamos horario y controlamos los boletos. Ya. Porque los choferes tienen una planilla. Sí. Y ahí están habilitados los boletos que tienen que usar. Ya, pero los números. Cuando voy a encontrar un boleto que no está habilitado, es boleto MAU. Con eso hacen su extra ellos. Sí. Entonces nosotros estamos para eso. Pepe la retransaron para él. Y te da una suma que no te sirve porque vos transando con un chofer. Claro. Si vos trabajas... Te da el precio un pasaje. Si vos... menos. Y si vos trabajás de inspector o en una empresa y transás con uno, al rato se sabe todito porque ese chofer trabajó un poquito, después ya se fue en otra empresa. Y ahí ya cuenta, güey. Claro. Y calidad fulano, ¿entendés? Y ahí ya fuiste. Ahí ya fuiste ya. Yo trabajé 35 años y un chofer vino acá una vez que le pillé vino, me trajo un regalo. Yo no estaba. Mi hija agarró el regalo. Ya. Me dijo, te trajo un señor tal. Bueno, eso es lo que dejé. Yo no le perdoné. Yo le denuncié la falta que tenía, como 50 boletos más que no figuraban en su planilla, y yo le pillé. ¿Y qué pasa así con esa gente? Se les multa y se les suspende. Se les suspende. Sí, pero ganan los choferes. ¿Eso quién suspende? ¿La empresa? La empresa. Los choferes son la gente que ganan mejor que todo. ¿En serio? Ganan muy bien los choferes, porque quieren hacer nomás esa fechoría. Y entonces nosotros estábamos y me respetaban a mí. Después me fui en la Cetama, me llevaron a la Cetama, se tercerizó el 6, el 44 y nos fuimos toda Cetama. Y en Cetama ya me pusieron de jefe porque yo era muy responsable, muy puntual en la hora del trabajo. Me puso de jefe. Ahí yo casi me morí porque tenía que comer a las 5 de la tarde. Y tenía que revisar toda la planilla, darle planilla nueva a los muchachos. Sí. Tenía 42 personal por ahí tenía. Sí. Y ¿cómo la educación de los hijos? ¿Dónde fueron a la escuela? Ustedes estuvieron siempre aquí en esta casa, en el barrio. Siempre. Sí, mi hijo 2 ahí en la escuela La Salle. José María Bogarín. Sí. Y el mayor acá en San Jorge. Dentro, sí. Y el colegio hicieron ahí en, ¿cómo es? Manuel Cabello. Y terminaron todo. Sí. Terminaron para la escuela. Sí, y con todo. respecto a la capilla mía, la primera comunión, el bautismo. Acá todo en la capilla ellos siguieron. Sí. O sea que esa capilla ya hace mucho que está. Sí, hace mucho. Ya. Sí, todito hicieron ahí, los tres. Qué tres bien, sí, hicieron ahí. Sí. Y visto también, y me dijeron ahí cuando pasé, ahí hay un puente, dice que ustedes ayudaron ahí, va a pegar Ramón. Una madera nomás había. Una madera nomás. Para pasar. ¿Y qué pío era ese? Ese pegó un arroyito. Un arroyito. ¿Y qué pasa acá atrás? Arroyo, luego, Dios mío. Va a coger cuando llueve. Arroyo Huiraí. ¿Esa era? Sí. Y una vez un señor que vendía, él juntaba huesos en su carrito, se cayó en el agua y justo su cara en el agua, así nomás era el agua, pero su cara en el agua casi se ahogó. Casi se ahogó porque estaba anestesiado. De bárbaro. Entonces empezamos a trabajar por el puente, todos los vecinos, vendíamos empanadas, todo hacíamos. Rifa. Mi abuela y todo ayudó ahí. Yo ponía una alcancía ahí en el puente y ahí lo que pasaba, antes de que haya el puente, ponía ahí al lado.
lo que pasaba, si le hacía pie, le hacía... Pero la cemento, nos ayudó un poquito la municipalidad, Sí. pero muy Ayudó poco era. también. Claro, claro. Muy poco era, Pero por pero lo menos Bellapó la vende puente nada. sí, Royapó, mandamos colocar caño Sí, sí, sí. caños grandes. Y justamente la abuela de ella, cuando se colocó todos los caños, agarró una sira y le tiró al caño. O inaugurar. La Su abuela, ella era la presidenta de la comisión. pues. así, Y- champán famoso, Bocapula Puente. Con la isla y champán. ¿Qué? Pero pena, no es el intendente. No, ahorita más. Sí, Ellos como vienen para discursar, ¿no? Discursia. Acuérdame que tú. Toditos son así. Ahí va, Pepe, la ve. Allá. Yo tenía que hacer eso, lavar todas las herramientas. A la una me iba a trabajar. Sí. Hasta inclusive yo llegué a llevarle a los señores en su casa, pues eran señores de edad y tomaban ahí, ya no podían más caminar. Yo le llevaba a su casa. A 2, 3 por ahí ya le desnudo, le hice llegar a su casa desnudo, ya porque nació por acá. Dice, Bueno, muy bien. Así entonces estamos en el barrio Fátima, aquí toda esta zona de la parroquia Santísima Trinidad. Ellos, tanto Ramón como Estela, que nos cuentan un poco su historia. Y así, queridos amigos, nosotros nos vamos despidiendo y les dejo también, como siempre, la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más. Ñande Yarañe, Upicue, Pipore.